En este programa de Entre Mentes quisimos presentarle algunos de los mejores trabajos que hemos hecho, que no forzosamente son los más espectaculares en términos mediáticos. No se trata de políticos, no se trata de escándalos, más bien se trata de un análisis con mexicanos ilustres que han tenido a través de su estudio, de su conocimiento y de su reconocimiento, tanto nacional como internacional, mucho de lo que se puede hablar con ellos. He tenido la dicha, la gloria, yo diría, que algunos de los personajes que hoy figuran en la vida de la ciencia o de la cultura o la educación, he tenido la gloria, la dicha de que han sido compañeros míos de la escuela, desde muy temprana edad, a veces algunos hasta desde el kindergarten. Y tal es el caso de Linda Rosa Manzanilla, que les presento a ustedes. Linda Rosa es una historiadora de primerísimo nivel, investigadora, promotora incluso de las investigaciones estratégicas más importantes que se han hecho en México y en otros países en los últimos tiempos. Egiptóloga, ella dice que no es mayóloga, la verdad es que sí lo es. Una experta en Teotihuacán, que entre otras cosas fue ella la que descubrió y ha venido analizando todos los detalles del inframundo que debajo de las pirámides del Sol y de la Luna se muestran en pasadizos y en comunicaciones que hay por debajo de estas pirámides, y que Linda Rosa Manzanilla y un equipo de expertos estuvieron investigando y encontrando explicaciones a todos los mensajes que nos dejan estas culturas de tiempos inmemoriales. Una mujer que ha estudiado culturas como la de Monte Albán, las propias del valle del altiplano mexicano, no solamente de Teotihuacán, que digamos data de más antigüedad, como también de centros ceremoniales en diferentes puntos, hasta llegar a Tenochtitlán. Una historiadora de primerísimo nivel que junto con mi hijo Pedro y yo estuvimos platicando de algunos de los temas de los que ella no solamente es especialista, sino que ella ha sido la descubridora, promotora y quien se ha encargado en difundir mucho de lo que es nuestras culturas precolombinas y de la enorme riqueza cultural que todo esto representa. Para mí es un orgullo el poder presentar en estas fechas a un extracto importante de lo que representa para el mundo de la cultura una mujer de las características de Linda Rosa Manzanilla. Nada más, escúchenla. Me tocó dar la noticia, creo que finales de la semana pasada o principios de esta, cuando se habla de las oquedades encontradas ahora en la pirámide de la Luna. Y me decías que en la del Sol ya hay investigaciones que llegaron a ello décadas atrás. ¿Qué significado tiene el que en diferentes civilizaciones, con sus diferentes edificaciones pirámide, hay por lo general algo abajo, con diferente también significado, intención, un esquema de lo que era su cosmogonía, su forma de percibir la vida, la muerte, el inframundo, las ofertas, las ofrendas, no solamente las ofrendas como tal per se que tiene un significado, sino esta trascendencia entre el mundo conocido y el que se prevé, dependiendo de las creencias, sería el que alcanzaría uno una vez muerto. En todo ello, ¿cuál es el significado de ello en Teotihuacán? Mira, acuérdate que Teotihuacán como civilización, la civilización teotihuacana no nos legó textos. Esto lo tenemos que armar a través de una lectura muy profunda del contexto arqueológico. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente, porque yo tuve un proyecto de túneles y cuevas en Teotihuacán desde 1987 a 96. Yo estuve haciendo la geofísica de la parte norte de la ciudad de Teotihuacán para ver esos túneles y excavé 4 de esos túneles. Lo que te puedo
decir es lo siguiente. Hay una diferencia muy grande entre las concepciones de ese inframundo en tiempos posclásicos, o sea, lo que sabemos a través de las fuentes del siglo XVI, y lo que está pasando en Teotihuacán. Originalmente esas oquedades fueron canteras de tezontle. Se sacaba de abajo de la toba volcánica, está el tezontle, se sacaba esta escoria volcánica para construir la ciudad de Teotihuacán. Es la materia prima primordial de los muros de la ciudad, porque es porosa, ligera, también algo de tepetate se usaba, revestimientos de andesita y de basalto, y se sacaba de abajo de la tierra, de tal manera que se crearon galerías, túneles en el Valle de Teotihuacán, porque son 20 kilómetros cuadrados de espacio construido. Entonces, originalmente fueron canteras, pero después, bajo las pirámides, sobre todo la pirámide de la serpiente emplumada y la pirámide del Sol, son dos pirámides que tienen fachada al oeste, que mira al oeste. Entonces, ahí pasan estos túneles, uno muy pequeño, serpenteante abajo de la pirámide del Sol, y este otro magno túnel a 14 metros de profundidad que pasa abajo de la serpiente emplumada y parte de la ciudadela. ¿Qué representan primero esos dos espacios que ya, sobre todo el de la ciudadela, ha sido excavado de manera muy precisa por el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Para mí representan lugares de ceremonial relativo a la fertilidad. Por eso se encuentran caracolas, jadeíta, estos símbolos de la fertilidad, más un montón de materias primas foráneas. O sea, pigmentos como la jarusita, mica, pizarra, cinabrio, etc. Es un lugar de donde se acopia no solo la fertilidad, digamos, de la tierra, de la agricultura, etcétera, sino los bienes que guarda el inframundo, esos bienes suntuarios, foráneos, como el cinabrio o la mica. No tienen connotación de inframundo, como después lo vamos a ver, como Mictlán en el posclásico, porque no encontramos muchos entierros en esos túneles. De hecho, hay poquísimas evidencias de restos óseos. No son un Mictlán. Son más el Tlalocan como lugar de abundancia, de propiciación de la fertilidad. Con aparatos geofísicos se detectó en la pirámide de la Luna, bajo la pirámide de la Luna, una posible oquedad que falta excavar. Y ahí es otro asunto, porque la pirámide de la Luna, la fachada mira hacia el sur. ¿Cuál es esta connotación? Digamos, ¿qué importancia puede tener este otro túnel? No lo sabemos todavía, pero lo que te puedo decir es que el de la pirámide del Sol y el de la pirámide de la serpiente emplumada, esos túneles eran el inframundo concebido como el espacio subterráneo encima del cual está un espacio terrestre y los cielos. Es decir, el cosmos mesoamericano tiene un espacio profundo, que es el inframundo, el espacio terrestre dividido a los 4 rumbos del universo y los cielos arriba. Es donde se ancla el Axis Mundi. La pirámide es una montaña sagrada anclada sobre el inframundo. Es muy distinto concebir ese inframundo como el anclaje del Axis Mundi, lugar de propiciación de la fertilidad, a decir es un inframundo de los muertos. No, no es un inframundo de los muertos.
Hablábamos antes de entrar al programa de que habías hecho una comparación de las casas entre la cultura maya y en Teotihuacán. ¿Cómo era una casa? ¿Cuáles eran los conceptos de lujo? ¿Qué podrías esperar encontrar desde servicios sanitarios, cocina? ¿Qué comodidades había en ese México del que poco se habla? Claro. De hecho, pues obviamente a mí me interesó mucho cómo se vivía en las ciudades por la gente del común. Y excavé un conjunto multifamiliar teotihuacano de clase baja, de albañiles, pero los albañiles de este conjunto eran 3 familias, cada una con un apartamento. En su apartamento, cada familia de albañiles tenía una cocina, un almacén, dormitorios, tenía pórticos para trabajar, patios de servicio, traspatios donde tenía animales domésticos, sobre todo en el que yo excavé había guajolotes, perros y conejos, porque es el único lugar hasta ahorita de todo Teotihuacán donde tenemos cría de conejos. Tenemos incluso las crías mismas de los conejos enterradas ahí. Tenemos una deidad conejo como deidad patrona de una de las familias que criaba conejos, y cada familia tenía un patio ritual. Entonces, aparte de tener su propia cocina, su propio almacén, tenía su patio ritual donde veneraba a su deidad patrona. De esa familia, no de todo el conjunto. En cambio, en el área maya excavé en la ciudad de Cobá 2 solares domésticos mayas, y ahí lo que se ve es que las familias que viven ahí es una familia extensa, quiere decir, pueden ser los abuelos con los hijos casados, cada uno en su casa con su cocina, pero en el propio solar o territorio doméstico tienen un santuario de los ancestros de esa familia. Hacen ritual como familia juntos en ese santuario. En cambio, las familias teotihuacanas no están emparentadas, no necesariamente están emparentadas. ¿Por qué están viviendo en un mismo conjunto las 3 familias que yo excavé? Porque las 3 comparten la misma actividad. Son albañiles. Es el grupo corporativo que se dedica a producir estuco, cal y encalar paredes y pisos. Son albañiles del estuco. Pero las 3 familias se comportan como independientes cuando se trata de vida familiar. En cambio, en el área maya comparten el espacio doméstico, a pesar de tener cada uno sus cocinas, hacen ritual en el santuario de los ancestros. Son familias extensas. Pueden ser primos, con tíos, con abuelos, viviendo como se vive mucho en el ámbito rural mexicano actualmente. En la parte sanitaria, que bueno, también es una muestra de civilización. Hay un problema, digamos, interesante, porque no es fácil resolver. En el caso de Teotihuacán, lo que les puedo decir es lo siguiente, y no se espanten por lo que voy a decir. No, hay que saberlo. Algunas de las vasijas tan bellas que vemos en los museos seguro eran basinicas, y digamos, cada familia tenía sus basinicas y las vertía los líquidos al drenaje en los patios de servicio. Porque eso sí, hemos hecho el estudio químico de los pisos y podemos ver la banda de fosfatos de cuando tiran un líquido orgánico hacia el drenaje. ¿Y a dónde iba? ¿A dónde iba? O sea, ese drenaje se tenía que hacer acopio. ¿A dónde? A los ríos. Al río San Juan, al río San Lorenzo. Se desagua por los ríos. Hay un sistema de drenaje en Teotihuacán, en toda la ciudad. Bajo los pisos van los drenajes y tienen pendiente y van a desaguar a los ríos. ¿A media caña? No, están cubiertos con lajas. Son rectangulares y cubiertos con lajas. Y se va todo ese líquido y alguna basura que barren pequeña,
se va a los ríos. Excuso decirles cómo olía Teotihuacán. Sí. No. Oye, pero también esto muestra una capacidad ya de ingeniero para calcular la pendiente que les permitiera hacer un ducto de aquello de esa materia de la que estamos hablando. Y pues esto ya representa un grado. Pero es que es importantísimo hablar de la parte de saneación y de sanitarias, porque demuestra desarrollo. No, pero también fíjate, yo te hago esa pregunta porque también tiene que ver con la morbilidad de las sociedades. Había sociedades. Es que no me han preguntado sobre la parte sólida. Esa es es que yo asumía que iban las dos, pero ¿dónde está la parte sólida? No, hacían abono. La parte sólida no la encontramos en las excavaciones, lo cual implica que en los barrios, junto a cada centro de barrio, siempre hay un espacio abierto. Y seguro se acopiaba la parte sólida y se dejaba secar para ser recolectada y usada como fertilizante o combustible. Porque no es posible que no encontremos coprolitos en las excavaciones. Es decir, hay una organización urbana que permite recolectar esa parte sólida. Oye, entonces ¿te acuerdas de esas tortillas tan sabrosas? Oye, pero aparte las consecuentes moscas, pues el olor. Pestes, Linda Rosa, ya se nos acaba el tiempo. ¿Pestes? Bueno, no, acuérdate que los arqueólogos tenemos la limitante cuando analizamos los entierros humanos de que solamente podemos detectar aquellas enfermedades que dejen huella en los esqueletos. Las enfermedades gastrointestinales y ese tipo de cosas no las vamos a ver nunca, pero te puedo decir que seguro existieron en Teotihuacán. Porque si los ríos son una de las fuentes primordiales de agua y ahí van a dar todos los desechos de tipo líquido, pues perdón, pero estaba recontaminado eso. A pesar de que los manantiales estaban un poco al suroeste del valle, seguro enfermedades gastrointestinales hubo. Y muchas. Sí, por supuesto. Y una herbolaria que me imagino que también es parte de... Ese es otro tema. Porque hablar de la medicina de esa época ha de ser maravilloso. Sí. Linda Rosa, desafortunadamente ya... Tenemos los textos que nos digan, como los tenemos para el siglo XVI en el caso azteca, que ahí tenemos a Francisco Hernández diciéndonos el uso de las plantas. El código herbolario, que fue, por cierto, un regreso de un obsequio que el Papa Juan Pablo II le entregó a Carlos Salinas en Los Pinos, que por cierto es una copia y que fue, para mí un impacto el verlo. Linda Rosa Manzanilla, doctora, ha sido un encuentro, perdón, a mí en lo personal, en el tiempo que me refrenda la admiración que te tengo. En este programa especial que les presentamos de Entre Mentes, mi hijo Pedro y yo buscamos a otro elemento importantísimo de la investigación de nuestro país y para el mundo. Y me refiero a un doctor que tiene todos los honores y merecimientos de ser, hoy por hoy, uno de los principales investigadores del espacio, del universo. Me refiero al doctor Carlos Frenk Mora. Este hombre ha sido encargado por el Royal Society de Inglaterra, de parte del astrónomo personal de la reina de Inglaterra, de ser el encargado de todas las simulaciones computacionales que se hacen del comportamiento tanto de la materia como la conocemos, como de la materia oscura, que también es parte enorme, más del 85% del componente de materia intangible para nosotros es materia oscura, y que este hombre ha hecho simulaciones computacionales que, por una serie enorme de variables, se han convertido en representaciones metodológicas cibernéticas que responden en mucho a la realidad, no solamente presente, sino al trayecto en términos del tiempo en la enorme antigüedad que tiene el universo si nos apegamos a la teoría del Big Bang, en la que pues este universo tiene una pretendida antigüedad
de unos 13.700 millones de años. En ello, Carlos Frank Mora ha sido un investigador extraordinario que ha descrito comportamientos de cuasares, de hoyos negros, de galaxias, de trayectos, de la propia expansión de la materia en un universo que en un principio se pensaba que tenía una diástole y una sístole, haciendo llegar hasta un extremo para después regresar a la compresión. Hoy las teorías que se vierten sobre el universo son diferentes. El universo está en una constante expansión que lo que científicamente se ha llegado a comprender es que su expansión es absoluta, es decir, no habrá en el futuro una contracción, sino más bien una pérdida de materia. Todo esto lo ha venido estudiando Carlos Frank como uno de los astrónomos más sobresalientes que hay hoy vivos en la humanidad. Carlos Frank Mora, un viejo compañero de la escuela, hoy me da un enorme orgullo el poderlo presentar como una de las mentes más brillantes hoy encargadas del estudio del universo. Con ustedes les dejo este banquete. Nos hablas de una materia ordinaria, de una materia diferente, oscura, nos hablas de una energía oscura, y al hablar en estos términos, querría decir que es una materia, esta última descubierta, imperceptible por nuestros sentidos, así lo entiendo. Es decir, querría decir esto, que está en otra dimensión. Entendemos que matemáticamente es demostrable que hay otras dimensiones aparte de largo, ancho, profundidad y tiempo, que serían las nuestras, las de esta vida, ¿no? Pero, sí. Pero todo este 70% de la energía oscura querría decir que está ubicada en una dimensión que, si la tuviera yo de frente, esta materia oscura, ¿no la podría yo percibir? La energía oscura. Hay que distinguir entre la energía y la materia oscura. La materia oscura es mucho más mundana. Ahora, en un momento, regresamos a la materia oscura. Pero la energía oscura, es posible, efectivamente, que nuestro universo tenga más dimensiones, de acuerdo a ciertas teorías modernas de la física. Hay 7 dimensiones o 9 dimensiones, pero solamente percibimos las 4 a las que tú te refieres, 3 espaciales y una temporal. Pero no está de ninguna forma demostrado, digamos, que haya más dimensiones. Es una forma elegante de formular matemáticamente la estructura del universo en pequeñas escalas, es con más dimensiones. Ahora, exactamente qué papel juega la energía oscura en este universo de más dimensiones, no se sabe en realidad si es una manifestación de lo que llamamos dimensiones extras o si es simplemente una parte constituyente de nuestro universo en 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, pero simplemente es una forma de energía que existe, pero no sabemos, como no sabemos lo que es, no sabemos cuál es su origen. La mejor aproximación que tenemos en física se remonta a una idea que tuvo Albert Einstein, precisamente, que de anotar, eventualmente se refirió a esta idea como el peor error de su carrera científica. Cuando Einstein escribió las ecuaciones de la relatividad, las escribió, y de hecho un cura en Bélgica, Lemaitre, y un matemático en Rusia, Friedman, resolvieron las ecuaciones de Einstein, y George Lemaitre le escribió una carta a Einstein diciéndole: señor Einstein, ¿se da cuenta usted? Y esto es en los 1920 y tantos. ¿Se da cuenta usted de que sus ecuaciones implican que el universo tendría que estar expandiéndose? En los 1920s no había ninguna evidencia de que el universo estaba en expansión. Incluso las galaxias no se habían todavía descubierto. Así que Einstein, horrorizado de que sus ecuaciones predecían un comportamiento que no era observado, introdujo una constante que se llama la constante gravitacional de Einstein. Bueno, eventualmente en los 1930s Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. También George Lemaitre mismo contribuyó a este descubrimiento.
Y en ese momento Einstein dijo, bueno, esta constante cosmológica, qué error tan garrafal, no es necesario, el universo efectivamente se expande. Y entonces quitó esa constante de sus ecuaciones. He de aclarar que en la física constantes van y vienen, se pueden introducir o no, porque es la forma de las ecuaciones, siempre admiten formas de energía que pueden incluirse o no, casi opcionalmente, de acuerdo a la fenomenología que se observa. Así que Einstein quitó su constante cosmológica, la llamó el peor error de su vida, y ahí estuvo en reserva, digamos, hasta que se descubrió a fines del siglo pasado la expansión acelerada del universo. Y entonces los físicos dijeron, bueno, quizá es la constante de Einstein, pero con el signo opuesto, porque Einstein introdujo la constante para evitar la expansión del universo, y ahora si le cambia uno el signo, la constante haría exactamente lo opuesto, sería la razón por la que el universo se expande cada vez más y más rápido. Pero esto es especulativo, porque no tenemos ninguna teoría de la física que nos diga que esto es cierto. De hecho, si uno escribe la teoría más simple de la constante cosmológica, el valor que obtiene uno, comparado con el valor medido a través de la expansión del universo, está equivocado, no por poco, no por 10%, no por un factor de 2, no por un factor de 10. El resultado que obtiene uno matemáticamente está incorrecto por un factor de 10 al exponente 123. Es decir, un 1 con 24 ceros, esa es la magnitud del error. Y en física, errores de este tamaño, desde luego, nos dicen, mira, estás buscando la solución por el camino equivocado. Así que esta es la situación actual de la cosmología. Tenemos esta gran incertidumbre de dónde viene esta energía, por qué la tenemos, quién la ordenó, por qué nuestro universo tiene que comportarse en esta forma tan absurda, digamos, ¿no? Y yo de hecho en mi vida científica, yo viví antes y después de la energía oscura. La vida antes de la energía oscura era muchísimo más placentera, porque no habría que preocuparse por esto, las ecuaciones son mucho más simples, teníamos materia, ok, una materia oscura, materia ordinaria, ahorita nos preocupamos sobre, y de repente, al finales de los 1990s, nos viene esta monstruosidad de la energía oscura que ha echado el tema en caos. Sin embargo, la humanidad tiene interés en esto, por lo menos a veces no se dan cuenta, pero la cantidad de miles de millones de euros, dólares, libras que se están invirtiendo en telescopios, satélites, para tratar de responder a la pregunta ¿qué es la energía oscura? Es enorme. Estamos hablando de muchos miles de millones que por alguna razón la humanidad ha decidido invertir tratando de responder a esta pregunta. Oye, doctor, hablemos de los hoyos negros. Los hoyos negros creo que también es una de las grandes preguntas que puede llegar a tener la gente y uno mismo, la verdad, a nivel personal. Muchas veces los vemos como, hemos hablado de hoyos negros que pueden representar túneles del tiempo o lugares de que nos podemos transportar de A o B. Creo mucho se ha especulado de que son los hoyos negros porque en realidad nadie sabe ni cómo llegan ni a dónde van. Pero, ¿qué es para la física y la cosmología? ¿Qué es un hoyo negro? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué existen los hoyos negros? También muchas como tu padre, Pedro. Una pregunta que tiene muchas partes, cada una compleja. Primero, ¿qué son los hoyos negros? Los hoyos negros son sistemas hechos de materia en la cual, por alguna razón, por ejemplo, porque hubo un colapso gravitacional, la materia se vuelve tan densa, que nada puede vencer la fuerza de gravitación producida por esta concentración inconcebible de densidad de materia. Por ejemplo, imagínate que estás sobre la superficie de un objeto que está a punto de volverse hoyo negro y tienes un
antorcha, una linterna. Bueno, cuando el objeto todavía no es hoyo negro, la luz de la linterna puede escapar. Pero la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, quiere decir que la materia, la m, es como energía, ¿no? Luz. Y las dos interactúan. Así que a medida que este objeto se colapsa, la luz, que es la energía, se da cuenta que hay materia. La materia ejerce una fuerza de atracción sobre la luz, y este rayo de luz de la linterna, simplemente la fuerza de atracción es tan enorme que no puede salir del objeto, regresa hasta que simplemente la linterna no te sirve de nada, porque la luz no sale hacia afuera, va hacia adentro. Eso es un hoyo negro, es un objeto tan denso del cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. ¿De dónde vienen los hoyos negros? Uno de los grandes descubrimientos de los últimos 5 años, otro premio Nobel en física, creo que fue el premio Nobel de hace 3 años quizá, fue el descubrimiento de hoyos negros. Sin duda, sin discusión, evidencia contundente. Y esto se obtuvo a través del siguiente fenómeno. Imaginemos dos hoyos negros. ¿De dónde vienen ahora? Respondo a esto. Pero 2 hoyos negros que se atraen el uno al otro por fuerza de gravedad. Bueno, esta atracción es enorme, desde luego, por la gran fuerza de gravedad, de tal forma que estos 2 hoyos negros entran en órbita, uno a través del otro, y de acuerdo a la teoría de Einstein, 2 objetos masivos de tal densidad, cuando entran en órbita, convierten energía que tienen en ondas, que se llaman ondas gravitacionales. Eventualmente, estos 2 hoyos negros entran, se aproximan cada vez más y más y más el uno al otro, porque están perdiendo energía, emitiéndola en forma de radiación gravitacional, y eventualmente entran en colisión y se fusionan en un nuevo hoyo negro. Lo que es increíble, prácticamente. Yo nunca esperé realmente poder ver este descubrimiento durante mi vida. Fue que las ondas gravitacionales emitidas por la fusión de hoyos negros fueron descubiertas hace 3 años aproximadamente en un observatorio en Estados Unidos que se llama LIGO, que detectó una onda gravitacional que pasó por la Tierra, cuyo origen, sabemos, fue el colapso y la fusión de 2 hoyos negros. Así que tenemos evidencia directa de la existencia de estos objetos tan intrigantes. ¿De dónde vienen los hoyos negros? Bueno, hay 2 tipos, digamos, en general de hoyos negros. Hay los hoyos negros que descubrió el LIGO, que son más o menos de tamaño estelar, es decir, la masa de estos hoyos negros es comparable a la masa del Sol, un poco mayor, 30, 40 veces mayor que la masa del Sol, pero son lo que llamamos objetos de masa solar. Y estos se forman cuando una estrella de 100 veces mayor masa que el Sol eventualmente deja de brillar, porque las estrellas brillan porque tienen reactores nucleares en el centro. Pero la energía nuclear es finita, tanto en la Tierra como en estas estrellas, así que eventualmente estas estrellas enormes acaban su material nuclear, y simplemente dejan de brillar, y esta energía producida por las reacciones nucleares es la que mantenía a la estrella en contra de la fuerza de gravedad. Se quita el reactor nuclear, la fuerza de gravedad no hay quien la oponga, y el objeto colapsa y se vuelve un hoyo negro. Este es el origen de los hoyos negros de masa estelar. Hay otro tipo de hoyo negro que a mí me parecen en cierta forma más interesantes, que son lo que les llamamos hoyos negros supermasivos. Estos no son 30 o 100 veces la masa del Sol,
sino son 100 o 1000 millones de veces la masa del Sol. Estos que se llaman hoyos negros supermasivos, aparentemente todas las galaxias tienen por lo menos uno de ellos en el centro. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene un hoyo negro en el centro. Y nuestro hoyo negro está un poco subdesarrollado. En vez de, debería tener 100 millones de veces la masa del Sol, pero nada más tiene como 10 millones. Pero en fin, ese es un detalle. Está cerca de la constelación de Sagitario. Y lo que es muy, muy interesante es que estos hoyos negros supermasivos, a pesar de que son muy pequeños, son del tamaño de un planeta, pero tienen una masa mayor a 100, típicamente millones de veces la masa del Sol, a pesar de que son muy, muy, muy pequeños y son una pequeñísima fracción, menos del 0.1% de la masa de la galaxia, su evolución influye la formación misma de la galaxia. Y esto lo hace a través de comer todo lo que la materia que tiene la mala suerte de acercarse demasiado al hoyo negro, el hoyo negro la absorbe y justo antes de que se la coma, digamos, emite radiación y esta radiación controla en cierta forma la formación de la galaxia misma, a pesar de que la galaxia misma es muchísimo más masiva que el hoyo negro, digamos, que es toca la canción a la cual se forman las galaxias. Y este fenómeno fue descubierto en los 60, nadie sabía qué era, ¿no? Pero este fenómeno da lugar a lo que se llaman cuasares, que son entre los objetos más brillantes que vemos en el universo. Un cuasar es un hoyo negro supermasivo que entró en actividad a raíz de haber ingerido una cantidad sustancial de materia que es en su vecinidad. Así que los hoyos negros supermasivos juegan un papel muy importante en la evolución de las galaxias. ¿De dónde vienen? También esa es una de las preguntas abiertas. No sabemos todavía cuál es el origen de estos hoyos negros supermasivos. Es probable que se hayan formado en las primeras épocas del periodo de formación de galaxias, quizá por colapsos también, no de estrellas, sino de conjuntos de estrellas, pero esto es especulación. No sabemos exactamente cómo se forman los hoyos negros supermasivos, pero sabemos muy bien y tenemos evidencia empírica en forma de ondas gravitacionales de cómo se forman los hoyos negros de masas menores, como los que se descubrió en el observatorio de LIGO. En este Entre Mentes tengo también la oportunidad, junto con mi hijo Pedro, de presentarles a un tercer personaje de los que hemos podido extraer de la enorme cantidad de personalidades que hemos podido entrevistar en Entre Mentes en lo que va de este año. Y me refiero a una extraordinaria exponente de la diplomacia mexicana. Me refiero a Rosalba Ojeda Cárdenas. Rosalba es una embajadora, hoy en retiro, que puede compartir, de hecho compartió con nosotros, extraordinarias experiencias que nos llevaron hasta puntos de sofisticación tan grandes que hoy Rosalba nos cuenta el escrúpulo de gobiernos de México en funciones como por ejemplo el de Carlos Salinas de Gortari, que estaba absolutamente obsesionado en ser el primer presidente en el mundo en felicitar a otro presidente que iba entrando a una administración en los Estados Unidos. Nos cuenta la historia. Es una historia muy interesante porque primero le preguntan a Rosalba, que estaba acreditada en la Embajada de México en Washington, de parte del presidente de la República, quién sería el ganador de las próximas elecciones. Y ella sin dudar dijo fulano. ¿Para qué se los adelanto? Dijo fulano. Y ese fulano resultó que pues es el que en momios era a lo mejor no el más favorecido, pero el análisis de Rosalba hizo pensar que el presidente estaba en el camino correcto si es que seguía su consejo.
Una vez que a través del canciller, en aquel tiempo Fernando Solana, lleva a decirle al presidente el diagnóstico de quién, al parecer del cuerpo diplomático en los Estados Unidos, sería el próximo presidente ganador de las elecciones en los Estados Unidos, dice el presidente: hagan todo para que haya una delegación en tal lugar de donde es oriundo el que, a su entender, sería el candidato ganador de las elecciones. Ya se hizo, señor presidente. ¿Y a quién tienen acreditado en ese sitio? Bueno, a Rosalba Ojeda Cárdenas, que, como usted sabe, es una mujer conocedora de la vida y de la diplomacia en la histórica relación entre México y Estados Unidos, en el largo tiempo que le ha tocado vivir como embajadora. Y nos cuenta cómo ella llegó a esa población inopinadamente, y justo cuando llega se da el resultado, y en el resultado resulta triunfador quien ella predijo. ¿Qué fue lo que sucedió como reacción? Que fue a una recepción en la que llevaba la encomienda de que el primero del que recibiera una felicitación el presidente de los Estados Unidos entrante fuera ese que ganó, y el presidente de México. Finalmente así lo logró y nos cuenta su historia. Pero les voy a contar algo que nunca he contado, que mientras hablaban... Venga. Déjame saco las palomitas. A ver. Me hizo recordar algo que ocurrió en el año de 92. En ese momento les quiero recordar al auditorio, porque pues sé que hay mucha gente muy joven que ni recuerda ese año o eran muy pequeñines. Era la elección en los Estados Unidos también. Y nosotros veníamos de la negociación del TLC, nuestro presidente y el presidente Bush tenían la mejor de las relaciones, y de ahí para abajo todo el gabinete, pues con sus contrapartes, había tenido la oportunidad debido a esa negociación, tener muchísimas reuniones, nos sentamos a las mesas muchas veces a discutir los temas, etcétera. Entonces había una gran simpatía ya, conocimiento de los canadienses y de los americanos, porque estábamos los tres sentados ante una mesa de negociación. El canciller era Fernando Solana y yo estaba como directora general para América del Norte. Y un par de días antes de la elección me llamó el secretario a su oficina y me sentó ahí enfrente de él y me dijo: a ver, ¿quién va a ganar la elección? Y le dije: Clinton. Sin titubear. Y me dijo: no, ¿estás segura que Clinton? Sí, estoy segura. ¿Y por qué estás segura? Pues porque toda América del Norte, no yo, todo el equipo de América del Norte, es lo que hacemos. Nos dedicamos a esto, a analizarlo, a verlo, a estudiarlo, y todos en la Dirección General para América del Norte, y aprovecho para saludar a todos los compañeros de aquella época, estamos convencidos de que va a ganar Clinton. ¿Y qué vamos a hacer?, me dijo el canciller. Dije: pues mira, yo te quiero contar que un buen amigo, Roger, me invitó a estar en la suite del presidente Bush en Houston la noche de la elección, y ya decliné la invitación porque pues no le veo ningún caso. La relación con el presidente Bush, con el canciller Baker, con el secretario de Comercio, con Mosbaje, está hecha, no tenemos ningún problema ahí. Pero también tengo un amigo que me invitó a estar en Little Rock, Arkansas, la noche de la elección, y a mí me gustaría estar ahí. Y el canciller Solana, que era una persona muy inteligente, muy intuitiva, de decisiones muy rápidas y que comprendía todo muy rápido, me dijo: ¿estás segura que va a ganar? Sí. Ok. Levantó el teléfono, pidió que lo comunicaran con el cónsul de México en Dallas, el embajador Enrique Michel, y le dio una instrucción: va para allá, Rosalba Ojeda, usted por favor compre, ella le dirá en qué vuelo llega, y usted compre un par de boletos, uno para usted, uno para ella, y ella le comentará de qué se trata. Van en una misión secreta, no comente ni con su esposa a dónde va, y
y ya estaré hablando con ustedes. Y así fue. En ese momento, oficialmente yo viajé a Dallas. Eso fue lo que instruyó el canciller, comprarme un boleto a Dallas. El embajador Michel compró 2 boletos para irnos a Little Rock. Nos encontramos en el aeropuerto de Dallas y continuamos, hicimos nuestra conexión y estuvimos ahí desde el día antes. Hicimos todas las conexiones que habría que hacer a través de este amigo que nos invitó. Eran el cuartel de los demócratas, donde estaban los grandes donadores de la campaña, que eso era lo que hacía mi amigo Maurice, el que me invitó, y él coordinaba todo este grupo y por eso me pudo invitar y por eso pudimos acceder a una habitación en ese hotel para el embajador, una para mí, porque era un grupo muy cerrado y tenían bloqueado para ellos. Y bueno, pues ahí tuvimos oportunidad de convivir con todo el equipo del presidente Clinton. Estaba Tripp, la esposa de Al Gore, con nosotros todo el tiempo, tomando un café, conversando. Estaba Stephanopoulos, que después fue su vocero, en fin, hoy colega de ustedes. Estaba Mary, una chica jovencita que era la secretaria. Y en fin, pues armamos ahí toda una relación durante 2 días. El día de la elección me llamó el secretario a eso de las 4 de la tarde y me preguntó cómo iban las cosas. Les recuerdo que en esa época no había CNN, no había nada, había noticieros en las noches y en las mañanas y era todo lo que había, pero no se podía seguir la información como se puede seguir hoy en día, en tiempo real, todo lo que ocurre en todos lados. En ese momento pues habría que esperar a los noticieros nocturnos. Yo le comenté pues que ya prácticamente le podía decir que Clinton habría ganado, porque ahí en el cuartel estaba lleno de monitores, estado por estado, y pues estábamos viendo este estado y este estado y este estado y este, cómo iban cayendo los votos y cómo se iban armando el número de votos electorales que se requerían. El canciller me dijo que a las 6 de la tarde tenían una reunión del gabinete con el presidente y que él me llamaría unos minutos antes para que le diera las últimas cifras. Y así fue. Cuando se las di, me comentó: ¿puedo asegurarle al presidente Carlos Salinas que Clinton será el presidente? Y le dije: ¿puedes? ¿Seguro? Seguro. Pues eso pasó, y cuando en la reunión están conversando sobre el tema, el canciller pues saca su libretita que le caracterizaba, con la que siempre llevaba sus datos, y le da al presidente Salinas el recuento de votos y le dice: ya podemos decir en este momento que es el presidente Clinton el ganador. Todavía está votando California, todavía no cierran allá, pero ya con los estados computados ya es ganador. Y entonces, bueno, pues el presidente Salinas dijo: hay que mandar a alguien a Little Rock en este momento. Y ahí el canciller le dijo: tengo a la directora general de América del Norte ahí y al cónsul general en Dallas, que le corresponde, su jurisdicción llega a Arkansas y le corresponde el lugar. Y entonces el presidente pidió una comunicación conmigo y me dio una misión. Y me dijo: y no me puede fallar en esta misión. Quiero ser el primer jefe de Estado en felicitar al presidente Clinton. No sé cómo le va a hacer, pero quiero ser el primer jefe de Estado. Y bueno, pues eso fue lo que me dio, esa fue la instrucción que recibí y eso fue lo que hice. No les quiero contar. ¿Y se logró? Es decir, ¿y se logró? O sea, ¿lograste que Salinas fuera el primero en darle los parabienes? Pues mira, fue cardíaco, porque esa noche hacía un frío endemoniado en Little Rock, Arkansas, y solo había, porque era Little,
solo había 4 hoteles en la ciudad donde estaban concentrados todos sus seguidores, y él fue a saludarlos a todos. En los ballrooms, en estos salones inmensos de fiestas, estaban todos esperándolo, y entrar y salir de ese lugar tan caliente, al frío, y otra vez, para cuando llegó al nuestro, que era el último, ya no tenía voz, se había quedado afónico totalmente. Entonces, ese día no pude lograr la misión, no dormí, les cuento, pero a la mañana siguiente la logramos. El presidente Salinas fue el primero en felicitar a Clinton, y eso tuvo un gran impacto en la relación. Y fuera de la relación, me acuerdo el berrinche que hizo Maggie Thatcher, que decía, pero ¿por qué le devuelven la llamada primero a México y no a Gran Bretaña, si nosotros hemos tenido una relación muy cercana y privilegiada siempre? ¿Por qué México? ¿Qué es para nosotros Entre Mentes? Bueno, hay muchos medios de información y de análisis en nuestro país y en el mundo, pero aquí la idea con Entre Mentes es llevar a nuestra audiencia por el mundo de la reflexión de diferentes temas, ya sea científicos, ya sea culturales, ya sea educativos, ya sea políticos, ya sea de inquietudes sociales de todo orden, y después de todo hacer de esta una palestra de pensamiento en la que actores principales de todas estas actividades son invitados no para no dejar de tener esta parte espectacular de lo que es la noticia, pero aquí la idea es el análisis y la reflexión, y sobre todo, Entre Mentes es una forma de abrir el horizonte del pensamiento a el conocimiento que nos dé bases para poder sustentar después una opinión pública. La opinión pública se logra con buenos datos, con buena información, con análisis, con llevar a nuestros auditorios a otros horizontes tal vez insospechados. ¿Quién podría pensar, a lo mejor del público, que estaría profundamente interesado en astronomía? Tal vez no, pero les llevamos con uno de los principales astrónomos del mundo a hablar del tema. ¿Quién podría pensar en historia? A lo mejor yo no soy un fan de la cultura teotihuacana o maya, pero eso no me quita la idea de poder vender el gran argumento de lo que representa la historia de estos pueblos. A lo mejor a ti tampoco, pero en el momento en que lo escuchaste, entendiste la riqueza de lo que te propusimos. ¿Quién a lo mejor le interesa o no la idea de conocer sobre diplomacia? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo importante es asomarte a un mundo que Entre Mentes podemos expandir para el solaz y el esparcimiento, el conocimiento y el entendimiento de la gente. Eso es Entre Mentes. A lo mejor no vas a encontrar en este programa la espectacularidad de la nota del día, pero de eso hay mucho. Aquí lo que estamos tratando de entender es la espectacularidad que representa el insondable horizonte del pensamiento humano, en todas sus líneas. Y por lo mismo, Entre Mentes es un programa que tendría, bueno, es la idea, ¿no?, un valor agregado. En esta ocasión hicimos un compendio por las fechas y hacemos también el compromiso de seguir buscando temas y personajes que te expandan a ti el horizonte. Entre Mentes es como leer un libro.